grabar. Ahí está. Eh, bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acercarte a esta actividad, que es va a ser como la charla presentación de la subcomisión de Psicología aplicada al deporte y a la actividad física. Es una subcomisión que depende de la Comisión de Formación y Posgrado que tiene el Colegio de Psicólogos del Distrito 11 de La Plata. Bueno, en principio fue un proyecto que presentamos por dos lados, con Nico por un lado, nosotras por el otro, con Yasmín. La estamos coordinando, bueno, Nico, Yasmín y yo, y tenemos un grupo ya bastante grande de colaboradores y colaboradoras, así que estamos bastante contentos con eso, con la convocatoria que está teniendo. Y en principio es contarles un poco qué es esta subcomisión, cuáles son los objetivos, por qué se conforma, un poco muy así introductorio, qué es la psicología aplicada al deporte, las formas de intervención y demás. Y después vamos a tener tres testimonios que son un técnico, un entrenador, que es Laureano, un jugador de básquet y un coordinador de instancias formativas de básquet también. Así que bueno, después obviamente van a poder hacer las preguntas que quieran y la idea es que se puedan ir aunque sea con alguna pregunta o algo resonando de este espacio y después, bueno, se puedan acercar a esta subcomisión que funciona los viernes, el segundo y el cuarto viernes de cada mes, acá presencial en el colegio a las 18 horas. Bueno, un poco por qué esta subcomisión de psicología aplicada al deporte. No sé si los que están en el Zoom me escuchan bien, porque este micrófono. Pero bueno, la idea es que hay gente para admitir, sí. Que puedas. Listo. La idea surge de alguna manera para nuclear, ¿no?, a profesionales de la salud mental que estén interesados o interesadas, que vengan trabajando o no en lo que tiene que ver con la psicología aplicada al deporte y a la actividad física, pero no solo a profesionales de la salud mental, sino a distintas ramas que estén vinculadas con el deporte y que tengan algún tipo de interés de empezar a trabajar o tener alguna articulación de modo interdisciplinario con quienes por ahí ya venimos trabajando o tienen el interés en trabajar en psicología aplicada al deporte. Es algo que, bueno, ahora está de alguna manera en auge, pero no deja de ser una disciplina en crecimiento y que necesita de estos espacios también para poder ocupar lugares que nos corresponden a los profesionales de la salud mental. Aclaro de antemano, no es que estoy en contra de nada, pero está muy de moda, por ejemplo, el coaching o distintos cursos o lugares que, bueno, que van ocupando espacios que deberían estar formados justamente por profesionales de la salud mental que tengan una base en salud mental y que puedan atajar y trabajar cualquier cuestión de esas que se pueden disparar en una entrevista o lo que sea, ¿no? Y después hay una cuestión que pasa, que en la mayoría de las universidades, en la carrera grado, no tenemos la formación específica en deporte, en las que sí hay un seminario o una charla o un seminario optativo o una materia optativa, pero no están o no es parte de lo que tiene que ver con los planes de estudio. Entonces, ¿qué nos pasa a quienes venimos trabajando en el deporte o a quienes de repente quieren empezar a trabajar en deporte? Nos damos cuenta que no tenemos las herramientas, ¿no? En mi caso, cuando me llegó el primer deportista al consultorio fue, y bueno, sí, yo vengo haciendo clínica, ¿qué hago con esto, no? Porque si bien uno no deja de ser psicólogo y no deja de hacer clínica, incluso dentro de las instituciones, no tiene las herramientas específicas para trabajar en deporte. Trabajar en deporte implica también poder saber administrar distintas técnicas que son específicas del deporte, saber hacer una entrevista psicodeportológica, ¿no?, que tiene características propias, distintas a las entrevistas que estamos acostumbrados y acostumbradas, y también poder hacer un plan o un proyectos de trabajo de acuerdo a cuáles sean las falencias o las cuestiones a trabajar con determinados deportistas o determinados equipos de acuerdo a los objetivos que se tienen que plantear en este espacio, ¿no? Porque los objetivos que se tienen que plantear de una manera en específica, no es el objetivo, bueno, salir campeón, ¿no? Tenemos todas unas características que necesitamos tener en cuenta al momento de planificar o de plantear los objetivos, y es una de las primeras cosas que hacemos cuando llegan los deportistas a los consultorios o cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de una institución. Entonces, un poco por esto es que decidimos, bueno, formar esta subcomisión, nuclearnos, ¿no? Y decir, bueno, quien tenga la inquietud, quien quiera averiguar sobre espacios de formación, quien quiera grupos de estudio, Compartir bibliografía. compartir bibliografía,
cursos, seminarios, la información sobre los posgrados, todas cuestiones que por ahí no son tan visibles, se puede acercar y nosotros de alguna manera poder facilitar eso. Bueno, es lo mismo que los contactos de con quién supervisar, cuando supervisamos deportistas no supervisamos con los mismos que por ahí supervisamos nuestros pacientes clínicos, entonces también eso es importante y hay pocos con quienes supervisar lo que tiene que ver con deporte, incluso cuando estamos trabajando en instituciones necesitamos supervisar eso también, entonces bueno, un poco es nuclear eso y que las personas que quieran se puedan acercar y a la vez también abrirlo a la comunidad, ¿no? Que la comunidad misma y la comunidad deportiva sepa que están estos espacios, ¿no? Sepa que existe el psicólogo deportivo, cuál es la diferencia, ¿no?, entre el psicólogo deportivo y el clínico, y se puede acercar a un club porque tiene una demanda puntual, se puede acercar a un deportista, y nosotros también poder brindarle a la comunidad esta herramienta de decir, bueno, ir tampoco un poco a la calle, ¿no? Y que no sean solamente los clubes más importantes los que puedan contar con la psicología aplicada al deporte y a la terapia. Perdón, no, sí, una sola cosita que quería aportar de lo que decías, las diferencias y las similitudes también con el rol de la psicología clínica, porque también todos y todas quienes integramos esta comisión tenemos formación en psicología clínica principalmente y también es lo que en la mayoría de los casos también ejercemos en nuestra práctica cotidiana, solamente esa acotación. No sé si había alguna cuestión más que quisieras mencionar o No, avanzamos. eso era solamente contar, bueno, por qué se conforma esta subcomisión y, bueno, también invitar a las personas acá presentes y a todas las personas que están por Zoom, que es impresionante, no esperamos tanta convocatoria, que se puedan acercar. Vamos a estar siempre, salvo que salga algún comunicado oficial, siempre estamos acá los segundos y cuartos viernes a las 18 horas en el colegio. Así que bueno, después tenemos ahora la parte de una presentación teórica muy breve y después vamos a ir con los testimonios. Vamos con eso entonces. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, un Eso lo hablé poco es lo que todo. dijiste recién, así que vamos a avanzar a la próxima. Acá trajimos una definición de los autores Carolina Nachón y Flavio Nascimene, que traen una definición bastante abarcativa de la psicología deportiva, entendiéndola como aquella ciencia dedicada a estudiar cómo, por qué y bajo qué condiciones los deportistas, los entrenadores, si yo no recuerdo mal, en la definición original también hablan de espectadores, acá Espectadores. nos falta ese detalle, se comportan en el modo en que lo hacen, así como también investigar la mutua influencia entre la actividad física, el bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal. Como le decíamos, si bien es una definición bastante abarcativa, nos permite pensar no solo el estudio de las variables psicodeportológicas que inciden en la competición deportiva, sino también esta interrelación que hay entre la actividad física deportiva y la salud mental. Por eso también es que pensamos, digamos, el nombre completo de esta subcomisión, como pueden ver, es de psicología aplicada al deporte y a la actividad física, ¿no? Un poco también retomando esto que decía Orne de no perder de vista que nuestro trabajo no solamente se centra eh, en las cuestiones competitivas, sino también en cómo se ve implicado el sujeto deportista en su actividad, ¿no? Bueno, después tenemos una placa un poco como apoyo, pero en realidad lo vamos a ir charlando. Una de las cuestiones que queremos traer y diferenciar es la diferencia con la psicología clínica, pero más bien vinculada a lo que es la psicología aplicada al deporte en la institución, porque volvemos a lo mismo, nosotros hacemos clínica, no dejamos de hacer clínica, pero tenemos la formación específica en deporte. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que cuando uno está trabajando, bueno, bienvenida, bueno, llegó el tercero de los testimonios. Una de las cosas que va a pasar es que vamos a trabajar mucho desde la prevención dentro del deporte, ¿no? Y de la actividad física. Por ejemplo, cuando trabajamos en instancias formativas, ¿no? Cuando nos convocan de los clubes o de las instituciones deportivas, siempre vamos a trabajar, bueno, a ver qué podemos prevenir, ¿no? Trabajamos siempre desde lo que sería la salud, ¿no? Pero teniendo en cuenta
que como somos profesionales de la salud y de la salud mental, si surgen situaciones que tienen que ver con la patología, se van a poder abordar, se va a poder hacer clínica y se va a poder derivar también, porque tenemos la escucha para saber si una situación requiere una intervención clínica por fuera, con determinado encuadre que es distinto al encuadre deportivo, e incluso si necesitamos hacer una derivación también a un psiquiatra o a otro profesional por fuera, ¿no? Eh, Eso es una de las principales diferencias. Otra de las diferencias es el encuadre, ¿no? El encuadre es diferente, no es que tenemos un deportista con el cual acordamos, nos vemos todas las semanas a determinado horario, sino que los tiempos van variando muchísimo, incluso van variando con el mismo deportista y con distintos deportistas, y también dentro de las instituciones, y los tiempos de cada sesión también van variando, ¿no? Porque no es lo mismo cuando realizás las primeras entrevistas psicodeportológicas, donde vas a relevar un montón de información, que cuando tenés que por ahí aplicar técnicas o cuando ya estás trabajando con un plan de trabajo. Entonces el encuadre de por sí va a ser distinto al encuadre que tenemos en la clínica o cuando trabajamos en la clínica. Después, una cosa que está buenísima, ¿no? Que creo que son de las cosas que por ahí a mí particularmente más me fue gustando cuando empecé a trabajar en instituciones, es que trabajamos en los espacios cotidianos de los y las deportistas. Entonces, intervenimos en un entrenamiento, en el micro, en el vestuario, en, no sé, en el comedor, la cocina y en el gimnasio. O sea, intervenimos en los espacios cotidianos y es importante que esos deportistas nos reconozcan como parte de lo mismo, y no dejan de ser intervenciones por más que no estén en un espacio de un consultorio, ¿no? Yo a veces cuento y le contaba a los chicos que la primera vez que me vi haciendo una intervención desde el vestuario hasta el gimnasio, me quedé como, wow, o sea, y no dejó de ser una intervención y no dejó de tener sus efectos, ¿no? Entonces, me parece importante poder contar esto, que intervenimos de forma distinta por ahí a la que solemos intervenir cuando estamos en el consultorio. Sí, yo creo que una votación que pone una particularidad, estas particularidades de la especialidad que menciona Orne, hacen que sean un trabajo muy lindo en el día a día, no solamente por la, como dice Orne, la diversidad de opciones, de espacios de intervención, sino también por la predisposición a la creatividad que por lo general ofrecen las instituciones en las que nos insertamos. Por suerte hoy en día, la mayoría, bueno, ya lo vamos a hablar en un rato con los invitados, pero cada vez más, cada vez son más las instituciones que buscan de nuestros aportes, entonces, en ese sentido, bueno, eh, es un espacio de trabajo, una modalidad de inserción que da mucho, como decía, mucho lugar a la creatividad, entonces suele ser, bueno, muy interesante en ese sentido. Sí. Bueno, y de mano o sea, la mano a esto es que tenemos ya un rol más activo, ¿no? No es tanto de esperar y de ver cuál es la demanda, sino que ofertamos los espacios y que muchas veces tenemos que crear la demanda, ¿no? A veces sí viene una demanda de un entrenador, viene una demanda del médico o de quien sea, ¿no? De parte por ahí de un cuerpo técnico, pero no hay demanda del deportista, ¿no? Y ahí también es esto de ser creativos y ver cómo trabajamos y cómo podemos crear esa demanda, ¿no? Y esto de ofertar espacios es que, bueno, por ahí es un pequeño acercamiento, ¿no? En la cocina, un pequeño acercamiento al costado de la cancha, ¿no? Y así de a poco hasta que se va estableciendo algo y te abre un poquito la puerta y un día hablas un poquito en el pasillo y otro día, bueno, hasta que vas generando un vínculo y se va estableciendo la transferencia. Y esto también es interesante, ¿no? Porque te da mucho lugar a la creatividad, que siempre apuntamos, o sea, o vamos un poco por el lado de la creatividad, pero es distinto, ¿no? Después, bueno, otra de las cuestiones es que las intervenciones no siempre son con el deportista, muchas veces son con el entorno, son con los padres, con los familiares, con los técnicos, con los dirigentes muchas veces, y eso también es distinto. Y después, bueno, hacemos mucho énfasis en lo que es el trabajo interdisciplinario porque siempre, sin violar el secreto profesional, uno necesita trabajar con un otro, ¿no? Viene el médico y te plantea que hay una lesión complicada, que va a estar tantos meses parado, y bueno, uno tiene que hacer ese trabajo interdisciplinario para poder acompañar a ese deportista o a esa deportista en el proceso, ¿no? Bueno, algunas cuestiones relacionadas de nuevo, con el rol, la especificidad del rol del psicólogo y la psicóloga en el deporte.
Eh, un poco también en relación a esto que decía Orne de las particularidades de cómo se instala la transferencia en estos espacios de trabajo. eh, Tiene que ver con esto de, bueno, establecer una credibilidad a partir de, bueno, eh, demostrar un perfil bajo, un manejo adecuado de la información, lógicamente, confidencialidad, eh, algo importante que, por lo que hemos escuchado en nuestros espacios de formación, en supervisiones, es común que a veces algunos colegas tiendan a consciente y inconscientemente atribuirse los resultados, ¿no? Las victorias, las derrotas incluso. Entonces, tener un rol y un ejercicio bastante medido en ese sentido es muy importante justamente para establecer un buen vínculo tanto con los deportistas, con los entrenadores. eh, y esta cuestión también que hace un rato mencionaba Orne, de que los deportistas nos pueden reconocer como parte del equipo, pero con cierta autonomía, ¿no? Eh, Porque, bueno, muchas veces se trabajan cuestiones más personales, más en lo individual, lógicamente en lo privado, entonces está bueno mantener una cierta distancia. Sí, y una cosa en esto de que por ahí no nos tenemos como que atribuir ni creer ni las victorias ni las derrotas, ¿no? Somos como colaboradores. A mí me gusta un ejemplo que suele dar Marcelo Roffé en las conferencias, que es que, bueno, vieron que está Batman y Robin, ¿no? Ahí, y que a un costadito está Alfred, ¿no? Bueno, como que el psicólogo deportivo vendría a ser un poco Alfred, ¿no? Vos tenés ahí al deportista, al entrenador o al cuerpo técnico, y vendríamos a hacer como ese acompañamiento o ese apoyo que está por fuera, parece que no está, pero a la vez es tan necesario. Bueno, un poco de ese ejemplo, entonces, bueno, estamos como colaboradores con perfil bajo, ahí a un costado, pero no dejamos de ser importantes dentro de lo que tiene que ver con el deportista o con la institución deportiva. Alfred igual tiene un rol muy clave. Ojalá todos y todas pudiéramos tener Bueno, Marcelo un Roffé rol tan considera que importante. tenemos ese rol, así que Mirá, bueno, vamos a usar este ejemplo que me me gusta puso muy bastante. arriba. Marcelo Roffé es, bueno, es por ahí de los más grandes psicólogos deportivos que tenemos en el país y también a nivel latinoamericano. La línea de Marcelo la seguimos la mayoría de los que nos hemos formado en psicología aplicada al deporte. Tiene, no sé, como 30 y pico de libros, es una locura. Fue muchos años psicólogo de la selección nacional, estuvo en la sub-20 de Peckerman, ha adaptado técnicas al país y hoy en día es el psicólogo de la selección de Colombia. Bueno, nada, muy interesante quien tenga alguna inquietud ahí, quiera empezar a leer algo y no tiene todavía formación en deporte, recomiendo siempre por ahí agarrar alguno de los libros de Rafael porque son muy didácticos, baja mucho el lenguaje, bueno, y él es el que dio ese ejemplo en varias conferencias y bueno, yo lo tomo porque me encanta, me gusta este ejemplo. Bueno, como recién mencionaba Orne, intervenimos individual y grupalmente, cuerpos técnicos, coordinadores, como vamos a hablar en un ratito con Mauro y con Leo, eh, padres, familiares, situaciones conflictivas que pueden llegar a surgir eh, cuando estamos inmersos en institucionales, clubes, con encargados y educadores de pensiones. Bueno, ¿puedo Sí, contar algo de eso? ahí es clave también que el psicólogo esté en las pensiones porque cuestiones que tienen que ver con la convivencia, por ejemplo, o que tienen que ver con todo lo que es el manejo del grupo dentro de la pensión, ¿no? Donde por ahí en las pensiones donde conviven deportistas hay edades muy variadas, ¿no? El grupo etario como que es muy amplio. Surgen cuestiones que tienen que ver también, sobre todo cuando hay pibes y pibas muy chicos y muy chicas, en relación al desarraigo, ¿no? Al estar en otro lugar, lejos de sus familias, y por un sueño que no saben si efectivamente se va a cumplir. Entonces, en las pensiones es clave el lugar o el rol del psicólogo deportivo, ¿no? Teniendo en cuenta la formación deportiva, pero a la vez esto que decimos, que no dejamos de ser psicólogos y de tener la base en salud mental para atajar aquellas cosas que no podría atajar a alguien que no tenga la formación en salud mental, o no de la forma correcta. Bueno, vamos. Quedan algunas cuestiones
Sí, muy a grandes rasgos cómo se Sí, trabaja en determinados grupos. Bueno, esto, con deportistas y con equipos trabajamos variables que son las variables que también se pueden evaluar con técnicas específicas en deporte como la confianza, motivación, toma de decisiones, lo que tiene que ver con la activación, ¿no? Porque hablamos siempre mucho del precalentamiento, ¿no? Desde lo físico, pero el precalentamiento físico tiene que ir de la mano de lo que es el precalentamiento también psicológico, ¿no? Cuando una persona entra en competencia también tiene que entrar en partido o en competencias de la cabeza. Después, bueno, el liderazgo, la tolerancia, la frustración, ¿no? El qué hacemos para salir de esos errores, la comunicación y lo que tiene que ver con el equipo en sí. Y bueno, esto que les decía al principio del poder diseñar bien los objetivos que van a ser como ese horizonte hacia dónde ir y va a ser lo que nos va a permitir de alguna manera planificar los pasos y el trabajo a seguir con el deportista o con el equipo, porque no podemos ir hacia nada, ¿no? Después, bueno, estoy con los coordinadores. ¿Te querés contar vos que lo hiciste un poco más? sí, bueno, la cohesión grupal, asesorar, muchas veces, este, bueno, ahora en un ratito lo vamos, como les decía, a trabajar por ahí más con los invitados, pero bueno, quienes hemos trabajado en instituciones, allá había un compañero de- de la cátedra de psicología institucional, sabemos que las cuestiones, bueno, suelen ser fundamentales porque son muchas veces quienes están en el día a día con los deportistas, entonces, eh, bueno, entrenadores, cuerpo técnico, bueno, ya más de lo que venía mencionando Orne, eh, les pedimos disculpas y gracias por la paciencia. Es de las primeras veces que estamos a cargo de una exposición de este estilo. Estamos viendo que algunas de las cuestiones que están apareciendo acá ya las hemos mencionado, así que vamos a pasar a la próxima. Bueno, Acá son ya estamos algunas llegando al final. imágenes Algunas, que pusimos como, bueno, de frases que han dicho, cosas que han mencionado, deportistas por ahí muy conocidos o que han alcanzado el éxito, como, bueno, esto de el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. Bueno, son algunas cuestiones que por ahí han mencionado y que cuando por ahí vos escuchás determinados deportistas decir algunas cosas, vos decís, ahí hubo algún trabajo, ¿no? Es como que son cuestiones que también se notan en las declaraciones y demás. Sí, no sé si me sé. mejor pasar Bueno, a la y decir, presentación, bueno, que hacemos la comisión está a cargo, bueno, de nosotros tres y que tenemos ahí también a varios colaboradores que también los están sentados quisimos, en primera fila. claro, los quisimos mencionar. Bueno, invitar también a quien quiera sumarse a la subcomisión, está abierta, el país está abierto para todos. Acá Bueno, tenés los nombres de los vamos a pasar, sí, los tengo acá, no te Ah, preocupes. ¿tenés? Sí, sí, sí. No nos presentamos nosotros, o fue medio No, no nos presentamos, Ornella porque tenemos Trota, perfil bajo. Ornella Trota, Nicolás Bardela, Yasmín Suaín, Que no logramos que Yasmín se sienta acá, pero en la próxima exposición va a estar. y los colaboradores y las colaboradoras que aparecen mencionados, Bruno, Julián, Mariano, Marina y Mica, que están sentados en primera fila, que nos dieron una mano también con la elaboración de esta presentación. Y bueno, somos un bar más, somos los que... Sí, sí. Eh, ojalá, de hecho, un par estaban ahí Estaban mirando virtual, por sí. Zoom, así que les mandamos un saludo. Y Y bueno, bueno, vamos a presentar a quienes están vamos acá. a no hacerlos esperar más y presentar a los invitados del día de hoy, que son eh, Laureano Franchi, que es entrenador profesional de fútbol, director técnico de Primera División en Peñarol de Olmos, Villa San Carlos, ayudante de campo de reserva y primer equipo de Estudiantes de La Plata durante 2018-2019, entrenador de juveniles en Sportivo Italiano, Villa San Carlos y actualmente en Estudiantes de La Plata. A su lado está Gastón Barbieri, que es jugador de básquet, actualmente integrante del primer equipo de la UNLP y ex jugador de Estudiantes de La Plata, y formando parte de ese equipo del plantel de Liga Federal. Y Mauro Tartaglia, que es coordinador de las categorías formativas del Club Atlético Platense y entrenador del equipo de primera división masculina de ese mismo club.
ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la Liga Argentina de Básquet. Primero que nada, muchísimas gracias a los tres por acercarse y colaborar y participar. Eh, bueno, lo que habíamos pensado con los compañeros y compañeras es hacer algunas preguntas como para seguir dialogando sobre lo que veníamos exponiendo. No sé si vos querés empezar, Robert. No, bueno, no sé si por ahí primero quieren hacer como una breve presentación o contar un poco por qué están acá. Son tres personas que han trabajado con psicólogo deportivo, entonces esa es la idea de convocarlos, que puedan contar cómo es la experiencia desde cada uno y poder trabajar con un psicólogo o una psicóloga en deporte. No sé si quieren contar algo, primero un poco más abierto y después empezamos. Bueno, para romper un poco el hielo, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya hace varios años que para digamos, sumar una herramienta más al trabajo que uno hace en el deporte, siempre estoy presente la idea de trabajar con un psicólogo deportivo. Lo he hecho de manera personal, sí, con un psicólogo deportivo que hablábamos de todas las cuestiones vinculadas al equipo que dirigía en aquel entonces. Y también, bueno, siempre fui pensando y buscando cuál era la manera más adecuada, que todavía también eso lo vamos descubriendo y decir, bueno, de que esté inserta en el club la figura de un profesional en psicología deportiva, que me parece que es una pieza fundamental tanto para el deporte profesional como también para la formación de deportistas. Así que, bueno, siempre me parece una herramienta importante y uno también trata de interiorizarse un poco en esos aspectos para sumar herramientas. ¿Pueden contar un poco? Bien, bien, no. Así lo hacemos más didáctico, porque si son todas las preguntas a uno, es como lo batallamos y Está bien. así lo hacemos más. Bien, buenas tardes a todos. Nada, como jugador, obviamente, la presencia del psicólogo por ahí te llega de arriba, uno no es el que por ahí elige primero ir, por lo menos en mi caso, a un psicólogo deportivo. Por ahí siempre me llegó por parte del club, cuando me pasó en estudiantes, tuve dos procesos con dos psicólogos diferentes, deportivos, y después cuando cambié de club a lo que fue la UNP. Obviamente uno trabaja con el psicólogo aparte, que no tiene el mismo alcance que el psicólogo deportivo. Entonces, uno por ahí se encuentra con diferentes formas de trabajar en el club, justo como yo tuve dos, tres psicólogos diferentes, me tocó trabajar muchas veces en grupo con ciertos psicólogos y otras veces de forma más individual. Obviamente con distintos enfoques y distintos objetivos para cada actividad, ponerle, por ejemplo, actividades de grupo, por ahí va más a lo que es la comunicación de grupo, el enlace entre los jugadores, y cuando vas más a la charla de uno a uno con el psicólogo, son más problemas que uno por ahí no puede resolver con, en mi caso, picar la pelota, correr más o meterla. Por ahí son fases donde uno piensa que tiene un techo que no puede descubrirlo solo, o que por ahí pregunta con el entrenador y solo son charlas de básquet. Entonces por ahí son más problemas emocionales, tomas de decisión, que es él donde por ahí recaes y encontrás esta ayuda. Bueno, Lau. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, en mi caso, bueno, hace varios años que trabajo, pero nunca, por cuestiones de los clubes, generalmente no hay psicólogos o distintos tipos de profesionales, nutricionistas y demás. En clubes de bajo recurso, uno tiene que ingeniársela en cómo traer a un profesional que venga, que lo haga por pasión más que por lo que es la remuneración. Entonces se hace muy difícil. En estudiantes lo que pasa es que ya las tenemos nutricionistas, contamos con psicólogos, contamos con un montón de herramientas. Al principio costaba, sinceramente, en lo que es el fútbol, cuesta entrar con un psicólogo, primero lo miran de reojo, nadie se quiere arrimar, porque si voy ahí me dicen que estoy loco, no me ponen más. No les cuento que soy psicóloga mujer y trabajar con fútbol masculino. Los técnicos tampoco, porque dice yo soy seguro, es un ambiente medio especial. Después de que el tipo dijo, Bueno, ahora cambió mucho, a eso digo, ahora cambió mucho, está todo muy competitivo, entonces ya al nutricionista se lo escucha mucho, nosotros le vamos a pedir herramientas al nutricionista, al psicólogo, bueno, la relación que nosotros generamos en el club es
todo el tiempo, tenemos grupos de 30 y pico de jugadores de distintas provincias, chicos de 13 años que se van de la casa, Y más chicos también. y más chicos también, viven a 1200 kilómetros de la casa y bueno, y ya a uno se le escapan un montón de cosas y entonces se empieza a apoyar más. Empezamos a buscarlo de Velasco, Julio Velasco, que es un entrenador, no sé si lo conocen, de vóley, encontrar el botón para sacar Nosotros buscamos el máximo rendimiento, pero bueno, entendemos también de que el máximo rendimiento llega con una persona sana, ¿no? De todo tipo de aspectos. Eh, yo creo que nos enfocamos un poco más en ello, en esa persona sana, en esa persona óptima y con la menor cantidad posible de problemas para poder afrontar la competición y no que el psicólogo termina siendo jugador, no jugador, no jugador, sino que En todo caso, vos decís que el rendimiento una persona se sana va a ve por rendir demostración, mejor, claro, exactamente. no que vos le digas, dale que vos podés. Claro. Una cosa. Bueno, por eso decíamos la prevención, ¿no? El trabajar desde, no necesitamos que haya un problema para trabajar en el deporte, ¿no? O que llegue un deportista porque está completamente desbordado, está en una situación que no claro, no sé, por ahí muchos recordarán el ejemplo de cuando Messi siempre se componía en entrar a la cancha. No necesitamos llegar a esas distancias para poder intervenir en el deporte. Bueno, Mejor la pregunta, mejor la pregunta. ¿Cuándo, cuándo sintieron, por si alguno, sobre todo Mauro, bueno, el coordinador y el entrenador, eh, si se recuerdan alguna situación anecdótica o cuándo fue que dijeron, bueno, estaría bueno empezar a convocar a profesionales para hacer el. Bueno, me parece que a veces cuando uno, un poco tomando lo que mencionaba recién, a veces cuando nos encontramos sin esa herramienta, primero parándonos como entrenadores, coordinadores, desde un paradigma en el que consideramos al deportista de una forma integral, ¿no? La mirada tiene que ir en una persona que atrás tiene su familia, sus cosas, sus estudios, bueno, de acuerdo al nivel que surja, y que para buscar ese rendimiento o simplemente que transite la vida deportiva de una manera saludable y que esté contento, contenta de poder estar haciendo ese deporte, tenemos que partir, bueno, que haya un bienestar, ¿no? Del entrenador, me parece que ya eso quedó en el pasado, de que exige, de que marque esa distancia, sino como que tiene que haber un acercamiento, un conocimiento, generar un vínculo sano para buscar el mayor rendimiento posible y repito también, más allá del rendimiento, porque si lo enfocamos en categorías formativas, el tránsito por el deporte sea algo, una experiencia agradable, positiva. Partiendo de esa base, necesitamos la ayuda profesional. Uno está formado en el deporte, en lo que tiene que ver con la técnica, la táctica, lo reglamentario, y por supuesto que cada vez va tomando más herramientas de la psicología deportiva, porque consideramos que es fundamental tener esas herramientas para que el jugador esté óptimo. Y bueno, cuando uno empieza a decir, bueno, necesitamos una figura externa, un profesional especializado en el área que nos brinde esas herramientas. Y también un poco creyendo en el trabajo de equipo, ¿no? Porque nosotros buscamos, como decía recién, alguien que esté especializado en la parte técnico-táctica, en la parte física, en la parte nutricional, la medicina, bueno, y también el área de psicología es fundamental, quizás pueda haber muchas más herramientas, pero para que completen ese combo que abarque al deportista en formación o al deportista profesional. Pensando en esto último que decías, se me ocurría preguntarles a ambos que sean con las particularidades de cada deporte, ¿no? El fútbol, el básquet, ambos se han formado como entrenadores en sus espacios de formación. ¿Se le dio lugar a esto, digo, a la parte de la salud mental o de la psicológica del entrenamiento? incluso también ambos fueron deportistas, Claro, sí. ¿no? También desde un poco historizar, ¿no? No solo cuando se formaron como entrenadores se le daba lugar a la salud mental, y también en el lugar de cuando fueron deportistas en aquel momento que se le daba lugar. Sí, en mi etapa en la formación, que, bueno, que es continua, por supuesto, como entrenador de básquet, en Argentina existe una escuela de entrenadores que, bueno, abarca distintas áreas
y por supuesto que profundiza en los contenidos técnico-tácticos y reglamentarios, pero también brinda herramientas en lo que es la psicología deportiva, la preparación física, como para tener, sin profundizar, pero por lo menos para sumar herramientas. En mi caso nuestro no es tan así. El curso de técnico tiene una materia que es pedagogía, que queda muy por arriba, bueno, mucho más, de un montón de cuestiones, pero de esta en particular también. Y con respecto a lo de la etapa del jugador era muy distinto. Yo muchas veces, realmente cuando uno tiene una carencia en un pasado, la trata de que no le pase lo mismo a los chicos ahora, entonces nosotros no nos daban herramientas, nadie nos explicaba nada, no había lugar y qué sé yo, yo voy a hablar de mí, ¿no? Yo era un jugador que tenía mucha ansiedad, entonces el partido lo jugaba 4 veces. Un día antes, antes de entrar en calor, entraba muerto a la cancha. No sabía que era ansiedad, hoy sé que era ansiedad. Y no se lo podía decir a nadie, porque si yo le iba a decir al entrenador, estoy cansado antes de entrar a la cancha, no jugaba. Y cuando apareció un psicólogo era porque habíamos perdido 4 partidos y traían la figura de un psicólogo pobre que tenía que resolver en una mañana los problemas que teníamos nosotros, 30 tipos, bueno. Y que estaba solo vinculado a eso, cuando algo Solo porque estaba mal, y si el psicólogo no andaba, venía un grupo. Es así. Bueno, había que ganar, cuando ganábamos. Bueno, hoy cambió un montón, el jugador se arrima solo, busca al psicólogo, le comparte cosas. No sé, son situaciones muy traumáticas también que viven. No sé si en básquet es lo mismo, pero en fútbol estamos viendo muchos suicidios de hasta jugadores consagrados. El caso de Morro García, un jugador de primera división que se suicidó hace un tiempito, hace 3 días un chico de Boca se suicidó. Entonces uno ahora está muy alerta de eso. Y los jugadores también cuentan con más información y también los deportistas referentes un poco que bajan esta línea, por llamarlo de alguna manera, de la importancia que tienen los distintos actores de sus formaciones. Entonces ellos también lo van a buscar como algo necesario y que saben que lo va a hacer crecer y que lo va a hacer transitar mejor su etapa como deportistas. ¿Sí? Sí, también ahí en la parte formativa, una cuestión que vemos mucho cuando, bueno, nosotros trabajamos en formativas en algún momento con jazz, bueno, y ellos trabajan, es que el psicólogo deportivo, si bien va a trabajar cuestiones vinculadas al deporte en sí, también va a trabajar ¿y qué más? ¿No? Porque el porcentaje de deportistas que llegan al alto rendimiento es tan poco, ¿no? Que después nos encontramos con estos chicos que están, bueno, como en el caso del jugador de las juveniles de Boca, que llega a una quinta o una sexta categoría y ya ve que no tiene la proyección a llegar a ser jugador profesional y se le termina la vida, ¿no? Entonces, de trabajar en lo formativo tiene que ver también de eso, ¿no? El qué más, ¿no? Lo preventivo. Bueno, ¿qué más te gusta? ¿De qué otras formas te puedes vincular al deporte, ¿no? Si es solamente el deporte. Bueno, ¿cuántas formas más, aparte de esta que decís, existen de vincularte con el deporte, ¿no? Y ahí está la cuestión, es el acompañar la formación de una persona en un proceso formativo que no es únicamente el deporte, y en el que en los casos por ahí va a llegar a hacer en el deporte de alto rendimiento. Pero todos esos que no llegan, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer si no llegan? Entonces, el psicólogo ahí en la formativa cumple una función también fundamental. Por ahí, si bien los entrenadores hoy en día también acompañan de este lado, de alguna manera también fomentan que estudien, que hagan algo más y demás, son cuestiones que por ahí surgen en los espacios que por ahí trabajamos los psicólogos en las instituciones. Sí, a veces simplemente esto, ¿no? El empezar a hablarlo, a veces simplemente una pregunta a esos chicos puede ayudar mucho a que se empiece a pensar en esto, ¿no? En relación a lo que decía Lau, de estos proyectos que vayan más allá de también, particularmente en el fútbol, yo creo que, lo que dirás, ¿qué te parece? Yo creo que también tiene que ver con esta cuestión de, bueno, este exitismo con el que vivimos en el ambiente del fútbol, particularmente en este país, que muchas veces llega a
esto, ¿no? Que muchos chicos no trabajen, no midan las expectativas que manejan. Creo que en ese sentido también algo que mencionaba Orne hace un rato en la presentación, esta cuestión de trabajar las expectativas en relación a los objetivos, ¿no? Eso O también, no diferenciarlo del solamente, sueño, ¿no? claro, y Uno no, se decía, bueno, tu sueño sí es llegar a ser puede ser funcional, llegar a la selección, ¿qué objetivos puedes planificar? ¿Cuáles van a ser? exacto, exacto. Esto no solamente, eso era algo que me había quedado pendiente aclarar mientras lo hablamos, pero buenísimo que surge ahora. Lo importante es trabajar los objetivos en relación a esto, ¿no? Es decir, bueno, eh, no solamente objetivos ligados a la competición, a lo competitivo, sino también más allá del deporte, ¿no? Pensando en un más allá de veces, se puede dar. También en relación a la parte nuestra, cuando hablamos de la formación de los entrenadores, ¿no? En relación a si tienen alguna cuestión vinculada a la psicología o a la pedagogía. Otra cosa que a mí me parece importante marcar es que cuando vos como psicólogo deportivo vas a trabajar en deporte, también tenés que tener esta formación en deporte. No serviría que yo me ponga a trabajar en básquet, ¿no? Cuando mi formación o mi recorrido más bien en el fútbol y en el patín, ¿no? Como por ahí no serviría que una persona que se dedicó siempre a la gimnasia venga a trabajar en el fútbol si no hay una formación antes, ¿no? Vos tenés que conocer el deporte que vas a trabajar, porque si no es muy difícil también poder empatizar en el sentido que tenés que más o menos saber cómo funciona ese deporte y cuáles son las implicancias subjetivas de ese deporte en los deportistas, tanto formativos como los que llegan al alto rendimiento, que también ahí hay una cuestión, ¿cuántos llegan y no se pueden mantener, no? Entonces, bueno, llegaste, firmaste tu contrato, ¿cuánto duraste? 6 meses. ¿No? Bueno, entonces ahí también está el lugar del psicólogo en nuestra compañía. Sí, también por esta cuestión que muchas veces hablamos en la formación clínica de poder hablar en el idioma del paciente, ¿no? Es una cuestión que no solamente, digo, no solamente para el laburo de instituciones, sino también trabajo en la clínica, es enorme. Una de las cosas que podría hacer en las situaciones cuando bueno, me llegó una gimnasta. ¿Quién trabaja con gimnastas, no? Y eso, y también ahí hay un posicionamiento ético, ¿no? No voy a ponerme para tener un deportista más en consultorio trabajar con una gimnasta si no tengo ni idea, ¿no? De qué atraviesa la gimnasta, qué pasa con la gimnasta. Se está dando espacio para la psicología deportiva, desde la psicología deportiva, que le daba verana a las veces, siempre y entonces, se le está empezando a dar un poco de lugar a ese espacio, sobre todo teniendo por ahí que el fútbol además se atravesado por muchas cosas, ¿no? Además de por ahí las presiones que existen desde la casa, es un ámbito donde de lo que es lo familiar también, es un espacio bastante más presión, pero siempre es un espacio para el psicólogo, la psicóloga, he visto nativo, entonces hoy en día me parece que se le está dando bastante importancia, porque por lo menos nosotros sufrimos, todo esto que está bastante organizado, me parece que está bueno que se empiecen a dar estos espacios y estos lugares de apertura, como se llama más integral y de ver que se está hablando con una persona, el fútbol cumple, esas cosas también, hablo del fútbol, perdón, hablo del fútbol porque yo estoy empapado, ¿no? Ahora se está empezando a dar un poquito de espacio, Bueno, ahí está por ahí la diferencia del momento en el que por ahí la hizo el curso, En ¿no? el 2007. Por ahí está bueno tener en cuenta. Y yo creo que falta un montón incluso desde los profesionales de la salud mental, ¿no? Esto que decíamos, bueno, nosotros tuvimos que salir a buscar dónde formarnos, ¿no? E incluso de la formación por fuera, o sea, digo, formación de posgrado tampoco es que hay tanta, ¿no? Es como, bueno, hay que salir a
seguir ganando espacios y se tienen que seguir buscando y se tienen que seguir formando esos espacios, tiene que haber cada vez más, ¿no? Estamos en camino, por eso justamente es esto de estos espacios de encuentro. Pero falta. Chicos, falta, y se lo decimos quienes venimos trabajando en deporte, falta. Bueno, nosotros en nuestro caso estamos trabajando en deporte, estamos acá, hicimos esta propuesta, pero todavía estamos terminando la especialización de posgrado en psicología deportiva. Digo, todavía, incluso con el auge que tiene esta especialización en los últimos años, son pocos los colegas que estamos formados. Bueno, entonces, bueno, también un poco esa era la intención de la formación de este espacio. Claro, por eso recomendamos, o sea, que quien quiera trabajar en deporte se empiece a formar, como sea, ¿no? Cada uno tiene su manera, ¿no? Yo primero hice seminarios más cortos, cosas más cortas, después del posgrado, otros por ahí empiezan directamente con el posgrado, la diplomatura, o sea, de lo que hay, con lo que a cada uno le parezca, pero empezar a tener formación específica para poder laburar en el campo. No viene hablando mucho el deportista, yo iría por alguna de las preguntas para el deportista. Bueno, por ahí, esta la teníamos anotada para el deportista, pero puede ser para todos. ¿Qué ideas previas tenían del trabajo que se hacía como psicólogo deportivo, tanto pues, en el consultorio o en la institución? Bien, por lo general el primer pantallazo es lo que espera, porque por lo general no es conocido el ambiente de la psicología deportiva dentro de nosotros. Yo la primera vez que estuve psicólogo deportivo fue recién a los 18, 17 años más o menos, y por ahí te llega con el tabú de ese momento cómo se veía la psicología, que si vas al psicólogo o no, porque estás mal, porque estás loco, y no es así. La verdad que a la hora de trabajarlo se nota que se nota que por ahí es diferente el ambiente una vez que uno lo trabaja, uno que tiene el tacto con lo que es el psicólogo, también con pares que van al psicólogo. No es lo mismo que si yo voy solo y estoy con mis compañeros que me miran, llego al psicólogo, está raro. Al ser pares que trabajamos igual, se puede llegar a otras cosas juntos, porque primero también se charla mucho lo que es hablar tus problemas. Entonces no es lo mismo hablar de problemas con Lau, por ejemplo. Yo nunca hablé con un psicólogo, no sé cómo transmitir problemas. Entonces por ahí al trabajarlo tengo forma de transmitirlo y Lau me entiende, igual Lau. Entonces, bueno, eh, el avance que se tiene, el principio, se nota un montón tanto para uno mismo como para el grupo. Eso, me quedo pensando en cosas que a veces trabajamos con los grupos, la cuestión de la comunicación, ¿no? Me quedo pensando en algo que hablamos recién con Orne en el pasillo, pensando en la próxima actividad que podríamos hacer en este espacio. Ella me hablaba de convocar a un espacio relacionado con géneros y disidencias en el deporte. Yo le decía que estaría bárbaro porque tiene una cuota masculina más que cubierta con los invitados. Pero no, lo relacionado con esto que decías de algo que uno observa, digo, en mi trabajo en las categorías formativas, se nota mucho la diferencia en las limitaciones para comunicar ciertas cuestiones emocionales en rasgos generales, obviamente, los grupos masculinos y los grupos femeninos, ¿no? Es algo que, bueno, que está bueno trabajar, y me parece buenísimo esto que decís de cómo termina de alguna manera transformando o genera un cambio que vos lo trabajas en el individual y empezar a habilitarlo en lo grupal, ¿no? Está, está bueno eso. Bueno, pasa mucho cuando en planteles por ahí de quienes son referentes, ¿no? Empiezan como a validar, ¿no? Esto de bueno, che, mirá, tenemos psicólogo, yo trabajé con un psicólogo en algún momento, ¿no? Y por ahí empieza a circular eso y ahí se van acercando también. Después a nosotras nos pasó también trabajando con las formativas en fútbol, también tuvimos testimonios de jugadores profesionales que hacían mención de cómo habían trabajado psicólogo ellos, y
eso habilitaba que después, estábamos muy cerca de la fecha en que dejaban a los jugadores libres y eso, se fueran acercando para pedir hablar, chicos, pero bueno, es esto de por ahí, bueno, que circule más, ¿no? Esto, y lo que genera, ¿no? Cuando ya lo escuchás de un par, o no, por ejemplo, en este caso de un referente, ¿no? Como que habilita de alguna manera, entonces está bueno, o sea, es como... Una cuestión para comparar el antes y después que estábamos haciendo hoy. Nosotros, cuando éramos jugadores, en mi época, digamos, eh, chicos que por ahí venían de las provincias y que habían estado 5 años en el club y que llegaba la hora de firmar contrato, por un listado se enteraban que se tenían que volver a casa. O sea que todo lo que habían apostado, todo lo que algunos vivían por fuera, gastan dinero en alquiler, en vivir en este país. Bueno, se enteraban por una hoja en un pizarrón. Digo, bueno, hoy nosotros, con la herramienta que contamos de los psicólogos y demás, vamos haciendo devoluciones durante el año y yo prácticamente dejo libre 10, 15 chicos por año. Es una situación horrible porque cortarle el sueño es. Yo estoy en quinta división, que es prácticamente viene la reserva ahí. Y con esta herramienta me ha tocado de que las devoluciones de fin de año sean mucho más fáciles. El chico ya lo venía masticando, como le decimos nosotros, entonces no era tan traumático. No deja de serlo, pero un poco menos lo que era antes, lo que veíamos antes de situaciones. Y para vos tampoco como entrenador, ¿no? Para mí tampoco. De una situación desgastante Tremendo, terminábamos ¿cómo? llorando nosotros. Sí, sí, sí. Porque uno se encariña con el chico, lo que pasa es que es una carrera también. Bueno, Ahí está trabajo preventivo. ahí hicimos mucho trabajo preventivo y por eso lo quería mencionar porque fue una de las cosas muy buenas que pasaron por lo menos el año pasado. El año pasado pasaba esto de que por ahí tenía una charla con los técnicos, en ese momento nosotros estábamos en formativas también, y después para ir a la devolución individual, en el medio, antes de llegar a la devolución individual, estaban con nosotras, bueno, están como entre ellos, se acompañaban, ya se lloraban todos con nosotros, se lloraban todos entre ellos, lloraban los compañeros, bueno, se circulaba un poco eso, y ya cuando llegaban a la charla, ¿no? Ya llegaban como dispuestos a escuchar, como ya habían descargado un poco la angustia, entonces se generaba como una cosa distinta, ¿no? Estaba un poco más elaborado. Sí, era igual, no deja de ser quien ha trabajado en fútbol o quien tenga intención de trabajar en fútbol, no deja de ser las situaciones más feas que te tocan ese día triste en el club, que están todos llorando por los rincones. Sí. Y sí, yo pensaba en función de lo que vos decías recién, y que también le comentaste, una cuestión que es fundamental, ese tipo de empatía para generar referencias. ¿Sí? Hace poquito, bueno, siempre estoy tratando de incursionar en la psicología deportiva. Estoy muy tranquilo de estar acá y contento porque veo que la orientación que le vengo dando, voy a seguir insistiendo, seguir perfeccionándome, veo que la orientación que le vengo dando está bien. Por ahí no sé si te digo que tiene autoridad, información, está haciendo algo muy investigado, básicamente. Y bueno, ya hace un poquito arranqué con un psicólogo defensor de capaces, con la particularidad de que nos toca transitar un hecho muy traumático. Claro, estaba pensando en eso. Sí. Sí. Entonces, una movida moviliza, pero bueno, también que es semi-amateur, hay 8 jugadores profesionales nada más, y es como también abarcar un montón de tiempo, trabajar con estos chicos, pasa que
parece que la psicología del deporte es fundamental desde ese punto, porque abarca millones de cuestiones, y como decís, decía Nico. Nico, abarca todas las áreas que están involucrados, desde el lugar lateral. Y también la supervisión. Sí, ahora, Sí, yo también la entraba. Ponte. Bueno, empiezan a surgir, estas son el tipo de situaciones que tienen que ver con la vida misma, ¿no? Y con la vida en la institución. Decía que hablábamos recién de, parece que también la primera barrera que hay que romper en los clubes tiene que ver con la cuestión de efectiva, de etiquete, que son los que habilitan un poco el espacio. Siempre creo que dentro de los clubes, estoy siendo autorreferencial, pero me parece que somos los entrenadores los que abrimos estas nuevas espacios y necesitamos la validación del dirigente, de la comisión, que no. Entonces, bueno, convencer ahí un poco la necesidad de sumar a los profesionales y, bueno, empezar a trabajar y después aparecer nosotros la experiencia que tenemos en el club, de que cuando lo charlamos previamente a la llegada del psicólogo al club, que las familias tuvieron una muy buena recepción, ya parece como algo más dentro de socialmente aceptado y necesario para la formación, ¿no? Esto del trabajo preventivo, y acá los ejemplos que mencionamos como que son ejemplos que aparecen en lo cotidiano, si me convocaron o no me convocaron, o si me pasaron de AFA Metro, y todo eso que surge en el cotidiano es necesario, y muchas cosas que al entrenador se le escapan de las manos, y en esta figura encontramos el apoyo, la herramienta para que esto pueda seguir transitándose. una pregunta para ustedes que son el psicólogo, puede sonar sumamente ignorante, es una duda, pero se puede empezar para él. El psicólogo debe estar identificado como, por ejemplo, los que trabajan en plantel de cualquier categoría, debe estar identificado como parte del cuerpo técnico o debe ser un factor aleatorio, digamos, un factor externo. Es una buena pregunta. Sí. Yo, desde hace un Depende. tiempo, a esta parte, cambié un poco el concepto de cuerpo técnico por equipo de trabajo. Entonces eso lo hace un poco más plural y lleva a que, bueno, estemos dentro de ese equipo de trabajo, tener distintos roles. Y aparece el rol del médico, que capaz que lo ven una sola vez por año cuando hace un control, o periódicamente, o eventualmente cuando aparece una lesión. Y bueno, y el psicólogo tiene su rol dentro de ese equipo de trabajo, un equipo de trabajo que también integran los jugadores, ¿no? Entonces, si lo empezamos a ver como un todo, y sacamos quizás el cuerpo técnico como queda muy acotado al entrenador, al ayudante, al preparador físico y hasta ahí. Entonces, desde ese concepto me parece que nos permite integrar a muchos profesionales en lo que es el deporte. Y después suele pasar que por ahí puede ser empleado de un club, ¿no? Entonces, que independientemente de qué cuerpo técnico o quienes estén a cargo del equipo, de la división, siga estando en el club, por más que
que esos entrenadores o esos profesores o quienes sean se vayan, puede ser parte del cuerpo técnico del equipo de trabajo y si ese equipo de trabajo se va, irse con ese equipo, o puede ser consultor externo. Ese contexto, supongamos que por el ejemplo que vos decís, formas parte del cuerpo técnico, ya con el cuerpo técnico. Cuando vos te presentas ante el plantel, ¿cómo te presentas? Como parte del cuerpo técnico. O como cuando sos empleado del club, como parte del cuerpo médico o parte del club. Y si trabajás, por ejemplo, la dinámica tan particular, trabajás en lugares, ¿cómo encarás, por ejemplo, la cuestión de la individualidad, del trabajo individual, cuando hay un jugador que por alguna cuestión no está viendo, o se ve que anímicamente no está bien? ¿Cómo se encara eso del encuadre profesional? Y bueno, depende, ¿no? Cuando trabajas en deporte, trabajas mucho con la observación, ¿no? Entonces, por ahí si es una cuestión que observas vos, ¿no? Puede ser que lo cites vos aparte porque vos observaste algo y querés trabajar esa cuestión determinada. Si es algo que viene de parte del entrenador y por ahí tenés que citar por parte del entrenador, citas por parte del entrenador. También la demanda puede venir del propio deportista, o sea, depende, o sea, es lo mismo que pasa en la clínica, ¿no? Depende, es el caso a caso, no podemos generalizar. Entonces te puede pasar de que, bueno, tengas que trabajar con un jugador individual, pero no va a ser de la misma manera trabajar con ese jugador individual que con otro. Entonces depende muy de cómo venga la demanda, si hay demanda, si no hay demanda, si es una cuestión, no sé, por ahí te pasa que vos estás observando entrenamientos, ves algo y ves una distancia enorme a lo que ves en el partido y decís, bueno, tengo que hablar con tal que está pasando acá, que esto que viene haciendo en los entrenamientos, en el partido veo una cosa completamente distinta, ahí vas a ser vos el que está convocando, ¿no? Y después por ahí el deportista te lo niega, tiene una excusa, ¿no? O capaz te pregunta, no sé, podrá pasar cualquier cosa, pero bueno, es muy caso a caso, como la clínica. Y a mí me parece que también está la riqueza en la tarea de ustedes de encontrar cuál es la manera más eficiente de llegarle a ese jugador o a ese equipo o a ese cuerpo técnico, de tener un poco la cintura para decir, bueno, de qué manera puedo buscar solucionar problemas, si queremos llamarle, o afrontar una situación con cada uno, porque puede parecer que el conflicto esté con el entrenador principal o con algún jugador o jugador en particular. Bueno, me parece que en esa variedad de intervenciones también hay una riqueza, ¿no? Por eso es fundamental cuando se hacen las entrevistas aclarar que, bueno, que en el encuadre que está el secreto profesional, ¿no? Porque después empiezan a circular un poco estos fantasmas, ¿no? De te cuentan algo, porque necesitan charlar algo y te ven de repente en el pasillo hablando con el técnico o con el profe y si le estarás contando, no. Ahí eso se deja claro desde el principio, o sea, tenemos en el encuadre de trabajo, está, bueno, ahí está el secreto profesional. ¿Qué puede pasar si yo veo algo que creo que es necesario comentar o charlar? Bueno, va a haber un acuerdo primero con vos. Te voy a decir, che, esto tendríamos que ver cómo lo hablamos con el técnico, cómo lo hablamos con el médico. ¿Qué te parece? ¿Te parece instalarlo vos? ¿Te parece que nos reunamos? ¿Nos escuchan? Bueno, un poco eso, es como que el secreto profesional tiene que estar claro de entrada para poder lograr, ¿no? Que se establezca de alguna manera la transferencia, independientemente de que seas parte de un cuerpo técnico, ¿no? Y después ahí está esto que decía Nico en la primera parte de la presentación, que también hay un posicionamiento ético dentro del club y para el afuera, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos con jugadores de club, con jugadores de alto rendimiento profesionales, ¿no? Uno tiene que mostrar, ¿no? Y tiene que seguir ese posicionamiento ético, ¿no? El secreto profesional, que es el mismo secreto profesional que tenemos siendo psicólogos clínicos. Entonces, por más que trabajes dentro de un cuerpo técnico, no vas a ir a hablar con el cuerpo técnico, con el técnico, con el entrenador de algo que trabajaste en la sesión con el deportista, ¿no? Puedes venir a decir, sí, estuve trabajando con tal, ¿no? O venir a hablar, sí, ¿te parece que esto lo converses? ¿Cómo te parece encararlo con el técnico? ¿Cómo te parece resolver este problema que tenés con el técnico? Pero no vas a ser vos quien vaya a ir a hablar con el técnico en esa cuestión. No sé si queda claro. Perdón. No, sí. Teníamos una pregunta del sur, pero dale y vamos con eso. Sí, sí. Bueno, no, mi punto es que más de los psicólogos, lo que se habla de transferencia, técnicas, intervenciones, ansiedad. Mi pregunta es, ¿en qué lugar ustedes hablan de esos conceptos? También, lo que yo ustedes hablan, ¿no?, de formación de deportistas y también de intervenciones en grupos. Sí, realmente yo siento
pero digamos, a mejor de abordar. Más que nada, digamos, de qué lugar teórico realmente de eso, yo porque soy estudiante y Bueno, principalmente, Sí, no, dale, dale. yo creo que, bueno, que la mayoría de quienes nos hemos formado acá en Argentina tenemos la línea de ROFE, quien es psicólogo clínico, psicoanalista, y después fue haciendo la formación más específica en deporte. Obviamente, muchas de las intervenciones no son desde el psicoanálisis, si bien la mayoría tenemos formación psicoanalítica, en la formación específica de posgrado vas adquiriendo otras herramientas, pero la escucha no deja de ser psicoanalítica, ¿no? Hoy había una Bueno, cubana. sí, hacemos clínica, es como también esto que decimos, bueno, estar de alguna manera jugando con la creatividad todo el tiempo, ¿no? Desde un posicionamiento ético. Pero sí, la línea principalmente que se sigue acá en Argentina es la de Marcelo. Después uno va La primera leyendo, está Verónica, te hay voy escuchando. otras líneas también, pero bueno, principalmente las formaciones de ¿Te posgrado que gusta algo? Y tienen está que ver Marcelo con o esa. Gaby. Y después, bueno, esto de las técnicas, son técnicas que han sido adaptadas en el país, que tienen todos sus, bueno, sus Bueno, eso tiene protocolos que y estar ahí. demás. Psicotécnicas, proyectivas. Claro, sí, incluso que hay muchas técnicas que si bien nos van a dar la parte cualitativa, cuantitativa, digo, nos sirven para utilizar lo que van contestando los deportistas para ir más a la parte cualitativa. Entonces vos tenés la técnica que nos va a decir cómo está ese deportista en autoconfianza, pero vos leíste un ítem, qué es lo que puso sobre la autoconfianza, sin saber que él se refería a autoconfianza, y te va a permitir citarlo para decirle, che, ¿qué pasó? O, ¿contestaste esto? ¿Cómo lo ves? Entonces, bueno, te da como mucho margen de trabajo, pero es necesario conocer esas técnicas. No es que solamente por tener la carrera de grado agarras la técnica y la implementas, digo. Porque también se arman materias de técnicas, ¿no? Fanny, te tengo una duda. A la edad, al tipo de competencia, a los tiempos de la competencia, a las variables que se quiera estudiar. Por ejemplo, hay una técnica que se adaptó en Argentina para la sub-20 de Peterman en ese momento, y era una técnica Escuché todo, pero me tengo que antes retirar. de la competencia, se utilizó para trabajar determinadas variables, se vio cómo fue el rendimiento y después se vuelve a tomar a veces para ver si esas variables han tenido alguna modificación. Pero todo tiene que ver, es que ponemos lo mismo en el caso a caso. O sea, no vas a implementar con todos los deportistas las mismas técnicas, o con todos los equipos, o con todos los deportes las mismas técnicas, o de la misma manera. No sé qué querías hacer. No está ella. Pero bueno, sí, como que la línea principal acá es esa, pero bueno, cada uno también puede buscar herramientas por otros lados. Nosotros en la subcomisión les estamos facilitando todos los espacios de formación que hay. Hay una diplomatura en la UBA, está AUTA, hay una certificación nueva que tiene que ver también, bueno, con la sociedad que te decía Rafael. Perdón, la interrupción es porque sobre lo que estás hablando, justo hay una pregunta en el chat de Zoom que dice: quisiera saber si hay algún lugar en La Plata para poder realizar la formación. Estuve averiguando, encontré muchos lugares, pero en Capital. Aunque tienen la posibilidad de realizar la formación de manera virtual. Bueno, No. es justo el caso de la mayoría de nosotros. Quienes estamos cursando la carrera de especialización en psicología deportiva, en ABDA, en la Asociación Deportiva Argentina, lo hacemos de manera virtual, de manera presencial, de manera mixta, pero por el momento en La Plata, como formación de posgrado, que sepamos, no hay nada. Ha habido algún intento de incorporarla en una potencial modificación del plan de estudios en la carrera de psicología, pero hasta ahora no hay nada avanzado por lo que sabemos. En local hay una manera de operativa. Pero no dejan de ser, claro, sí, como decimos hoy, operativas, no, o sea, no hay una formación de posgrado. No, lo que está bueno es tener en cuenta esto, que las formaciones que por ahí hay tienen esta modalidad o mixta o virtual. Después también, o sea, quienes hayan hecho la pregunta, quienes estén interesados, tenemos para facilitarles cuáles por ahí todavía no han empezado. Ahora hay una capacitación muy corta en ABDA que es de neurociencias aplicadas al deporte, que es de un mes apenas, que ya está por empezar, todavía tenía cupos disponibles. Después también, bueno, está la certificación que es muy cortita, yo esa la hice, que es la de la CONMEBOL, que es aplicada al fútbol formativo.
como que en realidad hay algunas que se pueden seguir haciendo a pesar de que estamos en esta altura del año. Y lo que siempre recomendamos es esto, bueno, ir buscando y por ahí ir teniendo en cuenta, ¿no? En qué lugares hacer la formación, por más que en este momento ya estén empezadas. Siempre, bueno, todavía tenemos por delante el Congreso de ABDA que se hace en septiembre, como que todavía hay espacios de formación independientemente de que ya haya empezado el año. Y desde la subcomisión siempre vamos a estar atentos en poder facilitar estos datos para que puedan acceder quienes quieran hacer. Dicen que nos están escuchando las preguntas del público en Zoom, así que si hay alguna más, las repetimos nosotros. Dale. ¿Acá hay alguna pregunta más? Sí. Es Pablo Barral Estela, soy un cardiólogo privado. Bueno, se un poco de cardiología, ¿no? Quedo medio abierto, nos hablo de DEA, nos hablo de RCP, de muerte súbita, de alto rendimiento. Así que quería al plantel un poquito preguntarle a ver si qué importancia relevante tiene la especialidad. Sin duda, Bueno. como complemento, sí, en esta área de psicología, como también. Bueno, para el Zoom, por si no escucharon, el señor nos comenta que es cardiólogo y que él quiere, bueno, comenta que no ha escuchado hablar de su disciplina. Que no ha escuchado hablar de su disciplina y bueno, pregunta qué lugar tiene entonces la disciplina en relación a lo que estamos hablando. Y un poco la respuesta es esta, que en realidad todas las disciplinas tienen un lugar en el deporte y que justamente por eso hablamos del trabajo interdisciplinario. Que nosotros no estemos hablando de cardiología es porque la verdad que no es nuestra expertise y no podría decir nada de cardiología más que lo que por ahí me puede contar él. Yo lo puedo invitar a que venga a hablar si quiere, pero es porque no es nuestra expertise, esto es psicología aplicada al deporte, pero obviamente le damos un lugar muy importante, incluso siempre pedimos y sugerimos a los deportistas que tengan los chequeos y los estudios al día, o sea, consideramos que es fundamental, ¿no? Incluso la parte cardiológica en una persona que hace deporte o que está en el alto rendimiento, o por más que no esté en el alto rendimiento, en las formativas. Sí, sí, sí. No sé si hay algo que usted quisiera aportar. A ver. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más por allá. ¿Hola? Aprovecho tu pregunta para algo que me quedó pendiente comentarles, preguntarles, estaría bueno que comenten cuando hablan de esto, justamente de las expectativas y cómo trabajarlo con las familias en categorías formativas en fútbol, sobre esto que traía Lau, que comentaban ustedes que habían trabajado en formativas de estudiantes sobre los protocolos para... ¿Al dejar libre? Exactamente. Bueno, sí. Fueron ustedes, ¿no? Sí. Bueno, porque en realidad en eso, pero no sé si está tan vinculado a la familia o está más vinculado a los deportistas, pero era bueno esto, trabajar desde la prevención, ¿no? Es que si un jugador va a quedar libre, tenga como estas herramientas antes de, bueno, que no se termina la vida ahí en un club que te dejó libre, ¿no? Cuando son muy chicos todavía tienen muchas otras posibilidades, otros clubes. Normalmente los clubes, y esto sí lo hemos trabajado en el protocolo, articulan con otros clubes y tratan de conseguir pruebas. Los chicos, bueno, lo suelen hacer siempre, lo de conseguir pruebas. Es muy difícil que un jugador, un deportista muy chico se vaya a hacer una prueba en otro lugar. Después ir trabajando más que nada esto de que no es, o sea, se están formando, ¿no? Se están formando como personas mientras hacen un deporte y no solo como deportistas, ¿no? Esto de acompañar de que en realidad está en una etapa formativa, ¿no? De la personalidad y no solo el deporte. Eso es algo que se suele trabajar y que se va trabajando a lo largo de todo el año, ¿no? Y con las familias depende la edad también, ¿no? Es complejo.
Bueno, También hay esto de asesorarlos de qué forma nos pueden acompañar, cuál es la mejor forma, una forma más adecuada. La parte de la formación, el entrenamiento, también en el ámbito positivo, cuando se toca algún tipo de partido, ¿no? Esto de no estar atrás del alambrado gritándoles o antes de que salgan con las cuestiones. Bueno, todo eso trabajo. La familia y es importante, sí, en el caso de citar, si necesitas citar y trabajar de forma individual, lo haces. Si necesitas acercarte al alambrado y decirle, che, vos no sos el técnico, se lo decís también. llamarlos de forma individual, viendo, o un taller con toda la familia. Por eso hay muchos modos y también depende de la situación, depende del tipo de jugador, depende de la distancia, ¿no? También si tiene referente en la ciudad o si es un chico o una chica que está muy lejos de su familia y su tutor es otra persona y es esa persona la que está ejerciendo la presión, porque pasa mucho que las familias firman una responsabilidad a un alguien con quien vive y que no es la familia, ¿no? Entonces se trabaja muy, muy el caso a caso. ¿Cómo va cambiando el Hola, rol? mi amor. Otras cuestiones. Y acá al lado quería decir algo. No, lo que estabas diciendo vos, que es una de las problemáticas mayores que tenemos nosotros, más que los chicos. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes tienen una formación integral, todos los jugadores tienen un secundario del club, solamente para jugadores del club. Y la política del club es que el jugador que no estudia no juega. Para fomentar, bueno, de esto, de que si te quedaste libre a los 18 años, por lo menos tengas un secundario completo y seas una persona formada y demás. Y a veces cuando se llama materia y no juega, vienen los padres y dicen, a mí no me importa que no estudie. Cosas así, o están en pensiones que son externas del club y no se puede vivir. Nosotros hemos ido ahora que llovió, estas semanas que llovió y se inundó toda la ciudad, los chicos tenían agua hasta la rodilla y bueno, padres no. A veces no tienen recursos, pero bueno, apuestan tanto a la carrera del chico que no les interesa. Y el chico siente esa presión. Tiene la familia a la espalda y todavía no llegó ni a quinto. Toda la familia, no vaya a la pensión. Que se vayan de la casa. Claro, no vaya a la casa, no vaya a la pensión porque va a tener que vivir el día a día. Por eso siempre es, o sea, caso a caso, volvemos a la misma. Claro, depende de qué familia. Frustraciones a manejar por parte del jugador, pero también por parte de la familia, ¿no? También nos ha pasado también incluso en un momento un padre que quería que el hijo no juegue al fútbol, ¿no? Y el pibe sumamente angustiado porque él quería seguir, estaba en la época de los libres, pasaba de categoría, seguía en el club y la familia era la que no quería eso para él. O sea, entonces siempre es como que es tan, o sea, varía tanto, ¿no? Que es como muy complejo decir cómo intervenimos. Sí, se interviene y es muy complejo, sobre todo en formativas con las familias, es de las cosas por ahí más complejas para trabajar en formativas, ¿no? También Yo esto la de justo que hemos esa. laburado mucho, ¿no? Esto de poder ver si hay algo de ¿Hablaste deseo con propio o qué Milena? es lo que está ahí en juego, ¿no? Por eso decimos, no ¿Sí? dejamos de tener la formación psicoanalítica, por más que tengamos la especialización en deporte, ¿no? Entonces, esto de si hay un deseo propio también es necesario elaborarlo. Y ahora No había nadie que se haga cargo de ninguna que les gustaba las escuelas. Hoy están, y también manejan la buena de Dios. Y esto de el equipo. Prefiero poner un ejemplo también. ¿Qué haces, Mate? Súper bien, porque el dice que se la vecina. no lo ve que ya se queda la cara. Está más lejos ella. Y el otro le dice Va a que no, mojar que van a todo. echar, que van a sacar hoja. En el medio, hacemos criminal del jugador.
pero el que forma el jugador a veces es tan deficiente. Bueno, pero el psicólogo deportivo está ahí también No para... como el psicólogo, porque esto de unir al jugador y al técnico, cuando yo no estoy de acuerdo, porque el técnico me tiene que decir, tenés que ser agresivo. Pero el psicólogo puede intervenir ahí, justamente en relación a una de las partes que decía Nico al comienzo de la presentación, de cómo intervenimos, ¿no? Cómo intervenimos con entrenadores, dirigentes y demás. Asesoramos, ¿no? Podemos marcar, ¿no? Bueno, cuál es el peso que tiene una palabra, ¿no? Para un deportista y para un deportista, por ejemplo, de formación en este caso, ¿no? Está bien, puede haber resistencia, hay resistencia, ¿no? Y ni te cuento en el fútbol cuando sos mujer, pero digo, en el fútbol masculino cuando sos mujer, pero intervenimos desde ahí, asesoramos, explicamos por qué eso que le está diciendo puede tener una implicancia subjetiva o puede tener ciertas consecuencias. Esa también es la función del psicólogo deportivo. Por eso decimos, se interviene de distintas formas y en distintos actores. Por eso no intervenimos solamente directamente con el deportista, sino que intervenimos con entrenadores, con familias, con dirigentes, ¿no? Muchas veces pasa que hay una situación puntual en un club y que viene el dirigente y te pregunta, bueno, ¿cómo manejamos esto, no? O por ahí vos ves que está la situación, no te preguntan y le podés ir a decir, mira, podemos hablar un poquito, me parece que esta situación... Pero empieza a pasar, ¿eh? Empieza a pasar. A mí me ha pasado. Y en el momento el chico se encuentra en esa ronda y alguien diciendo, vos sí, vos no, vos no, vos no, vos tampoco, vos sí, grandote de 1,90 m lloran amargamente como un niño. Anda con el bolsito, en particular que te hago un chico de Tucumán. En un año estaba en pensión y la verdad es que la mamá tenía que levantarse en hospedaje. Y plata para volverse a Tucumán. Tienen esto, traen a un chico, con todas las promesas de y después, muy chiquitito, después estaba en un departamento, no tenía la familia, o les pagaban los pasajes. Entonces, ¿qué haces con el chico que está angustiado, que extraña a la familia, que está lejos, la familia lo mismo? Sí. Pero bueno, ahí tiene que haber una información de la dirigencia que pueda acercarlo también con esa situación. Ahí asesorás. En el mejor de los casos te van a dar bola, puede ser que no, pero tu función ahí como psicólogo deportivo en una institución es cuando hay una situación como esta, es decir, bueno, mira, está pasando esto, ¿qué recurso tiene el club? O sea, ¿no se le puede pagar el pasaje para que venga la madre, el padre, el tutor un fin de semana? No sé, pero ¿puede dejar al pibe ir un mes a la casa y que vuelva sin perder el lugar? Bueno, vos ahí tenés que intervenir. Después, bueno, es esto que decimos, ¿no? Es ir ganándose el lugar, ir viendo, bueno, cuánto te escuchan, pero vos como psicólogos tenés un criterio, entonces ahí vas a intervenir. Bien. ¿No? Lau, creo que tenía algo para decir. No, con respecto a lo que decía del doble mensaje, muchas veces, bueno, antes por ahí era así, pero el mensaje técnico de ser más agresivo se consigue con hábitos de entrenamiento del juego, no de dar un palazo en la cabeza. Entonces no habría un doble discurso, digamos, de una cosa y la otra, sino que la agresividad del juego se consigue con repeticiones de duelos, tirando de duelos, bueno, generar esa agresividad sin llegar a la violencia, digamos, que es lo que nos alerta. Pero a veces tiene que ver también con la forma como entrenadores comunicamos y que damos por sentado un montón de cosas y luego cómo le llega el mensaje al otro, ¿no? Porque estamos diciendo, ¿qué interpreta el deportista cuando le decimos que sea más agresivo, ¿no? Claro. O sea, para nosotros tiene una concepción y para el que nos está escuchando tiene otra. Entonces, esa situación que nos pasó mucho de decir, bueno, si yo le estoy diciendo que esto es así, ¿y por qué? Y porque evidentemente la manera en la que lo estoy comunicando o los términos que estoy utilizando no son los adecuados. Entonces, ahí es donde hay que revisar también de qué manera hablamos, inclusive esto llevando de la familia, y un poco la charla como que fue enfocada o se fue, digamos, guiando a lo que es el fútbol. Y después puede haber otros ambientes, en el básquet, en el rugby o en los deportes individuales, que se transitan por situaciones que también son
muy necesarias de la intervención del psicólogo deportivo y que no tienen que ver con el chico de la pensión que está, sino con pibes de esta ciudad que los depositan en el club y que no tienen un contacto con la familia, que no se comunican o que necesitan insertarse a determinado grupo o que no tienen un buen vínculo con su entrenador o entrenadora. Como que hay una cantidad de situaciones que se van presentando y que influyen en la vida de los deportistas y los entrenadores, y esto también de los objetivos que tiene cada uno y los roles que ocupan dentro del equipo, ¿no? Lo que el jugador cree que, o el objetivo que tiene, a ver si se condice con el objetivo que tiene el entrenador para con ese jugador. Entonces, ahí en acercar un poco esas, aparece el psicólogo para intermediar en esos espacios y decir, bueno, mira, acá hay una brecha que tenemos que tratar de acercar para que los dos se sientan cómodos, ¿no? Exactamente, por eso decía, ahí el psicólogo puede sugerir sobre cómo se comunica. Entonces decía, bueno, esto de, bueno, ¿qué peso puede tener esto de ser agresivo? ¿Cómo lo podés comunicar de otra manera? ¿No? No es lo mismo comunicárselo a un pibe a cada otro, ¿no? Por más que lo que vos estés planteando en relación al juego esté bien, porque en el juego tiene que ser de esa manera, ¿cómo se lo planteas, no? Bueno, ahí estaría por ahí el lugar del psicólogo, ¿no? Por eso decimos como que muchas veces somos asesores de alguna manera. Y otra cosa que quería aclarar, que me parece que está pela con esto que dice Mauro, con esto de que se fue para el lado del fútbol, una de los objetivos cuando empezamos a reunirnos como subcomisión era también como ampliar, ¿no? Que el deporte es más que fútbol, ¿no? Y que también es la psicología aplicada a la actividad física, no solo al deporte, ¿no? Es verdad que suele pasar de que está en auge la psicología deportiva en fútbol, sobre todo con esto que veníamos hablando de Dibu Martínez, Scaloni, bueno, ahora hace poquito fue Cavani, otro que habló de la salud mental y su trabajo con el psicólogo, pero la psicología deportiva en todos los deportes y en toda la actividad física. Y bueno, era como algo de lo que nos proponíamos. Y otra cosa que nos proponíamos era esto de poder, por eso la charla es abierta a la comunidad, es que llegar a la comunidad deportiva, independientemente de los clubes que tienen recursos para contar con un psicólogo, esto que decía Mauro, ¿no? Hay clubes por ahí muy chicos, sabemos la función social que tienen los clubes, sabemos el contexto en el que estamos, no me voy a poner a explayar eso, y bueno, entonces ahí también el psicólogo deportivo, ¿no? Y acercarnos como psicólogos a la comunidad, ¿no? Esto de que cualquier institución deportiva, por más chica que sea y por más situación vulnerable en la que esté, pueda saber de que hay un lugar donde poder acercarse o consultar y no necesitan ser gimnasia o estudiantes, que por ahí lo que hemos visto, ¿no? Para poder contar con un psicólogo deportivo o con un psicólogo, ¿no? Porque por ahí en determinadas instituciones que cumplen determinado rol social, no vamos a trabajar tanto de la psicología deportiva, sino como psicólogos. Algo deportivo hay que trabajar con confianza. Confianza, motivación, cuando hay Sí, cuando hay hambre, ¿no? Hace poco, con un trabajo aparte que yo hago, ¿no? Estamos planificando una charla, una capacitación en un club muy chico, pues, de un sector muy vulnerable, en el que me terminaron diciendo, bajemos la actividad porque está empezando a haber hambre, y con la panza vacía, con la gente con hambre, no le van a dar ni igual a la actividad, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que, o sea, entendemos, ¿no? Estamos todos formados, ¿no? Una cosa es la urgencia, lo que está pasando, y otra cosa, bueno, por ahí es la especificidad del psicólogo deportivo. Entonces me parece que es atender cada situación en particular, que es un poco lo que venimos hablando. Y es un poco los objetivos que habíamos encontrado al principio, el objetivo de la subcomisión, para enviarlo a la comunidad, para recibir justamente estas demandas de esos lugares donde no tienen los recursos para contratar. Sí, hay una pregunta. Pero creo que no se puede pasar. No, porque es chiquito, pero de última nosotros la repetimos para la gente del Zoom. No se preocupe. Bueno, mi pregunta es respecto a la especificidad del rol deportivo, el rol del psicólogo deportivo. Yo hablaba de que pueden tener intervenciones con el deportista, con el entrenador, familiares, con los asistentes, digamos. No me
quede claro pues porque por un lado nos tratamos más por la institución, por el otro por lo individual del deportista, de la familia. Siento como que son como quizás muchas cosas en las que uno vaya a abordar Vos estabas al comienzo cuando dimos los modos de intervención o de inserción del psicólogo deportivo. Bueno, era lo que estaba en la placa, lo que fuimos comentando, que en realidad, bueno, puede ser dentro de una institución o externo, ¿no? Y dentro de la institución o externo puede ser con esos múltiples actores que estás nombrando, pero siempre va a ser desde esto, ¿no? Desde las variables que están que están en juego en lo que tiene que ver con el deporte, dentro de las situaciones de asesoramiento, ¿no? El cómo comunicar, bueno, si es individual o si es grupal, ¿no? La cohesión grupal en el entrenador o también lo que tiene que ver con los profes por ahí, cómo generar la cohesión grupal, ¿no? Ahí sería como un asesoramiento. En lo individual, bueno, mejorar ciertas variables, la autoconfianza, la tolerancia a la frustración, pero justamente lo que tiene es que es muy amplio, ¿no? El rol del psicólogo deportivo y son muchas las formas de intervención. Justamente como es tan amplio, también tiene que ver con la delimitación de uno ahí de decir, bueno, a ver, como pasa también en lo individual, o como puede pasar, hace un rato hablaba en las particularidades del psicólogo en institución, psicólogo institucionalista, más allá de que sea particularmente en una institución deportiva, siempre recibimos una demanda o un motivo de consulta, y esa demanda se tiene que reelaborar después. O sea, bueno, puedes ir corriendo detrás de lo que el club te pida, porque muchas veces son muchas cosas, pueden ser inabarcables. Entonces, un poco la importancia de delimitar un plan de trabajo en sintonía con coordinadores, con entrenadores, con gente del club, y también trabajando uno falla, ¿no? Digo, decir, bueno, voy a poder hasta este lugar y en todo caso, bueno, ver si después se podrá convocar a algún otro profesional. Digamos, todas las cosas que contaron, eran muchas cosas en las que se tomaba responsabilidad el psicólogo deportivo, ¿no? La discusión, Lo que pasa que, claro, y es raro que en un club o en una institución haya un solo psicólogo deportivo, ¿no? Cuando son por ahí informativas se intenta de que haya un psicólogo cada 2 categorías más o menos, si es en fútbol uno propio para la reserva. Yo en este momento estoy en una primera división y somos 2, en fútbol de alto rendimiento. En lo que es básquet tengo entendido que también están divididos entre formativos y lo que tiene que ver con el alto rendimiento. Perdón, aclaro la pregunta para la gente del Zoom. El compañero preguntaba cómo, digo, le llamaba la atención esta cuestión de que mencionábamos muchas funciones, muchos roles posibles a ejercer por el psicólogo deportivo en una institución. Lo que le respondíamos tenía que ver con esto de que, bueno, si bien nosotros mencionamos el abanico de posibilidades que hay, después, bueno, es lo que estamos respondiendo. Claro, sí. Y esto de, bueno, uno cuando llega a una institución, en el caso de que sea un trabajo en una institución deportiva, lo primero que hace es un análisis institucional, ¿no? Bueno, a ver qué me están pidiendo, cuál es la demanda, ¿no? ¿Cómo puedo responder a esa demanda? ¿Cuál va a ser el equipo de trabajo? ¿Cuántos vamos a hacer? En el caso, y es bien particular, o sea, de cada institución, en el caso de poder responder a esa demanda o cómo responder a esa demanda, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cuál va a ser la carga horaria? Una cuestión que es importantísimo no dejar de lado es cuánto vas a cobrar, ¿no? Para también planificar el plan de trabajo o las horas que vas a cubrir o si vas a viajar, no vas a viajar, bueno, todo lo que implica estar en una institución deportiva. Y después esto que decía Nico, de también asumir la falta, ¿no? Tiene que trabajar la propia falta, ¿no? Bueno, hay cuestiones a las que no vas a poder responder, ¿no? Y lo mismo cuando te llegan los deportistas que empiezan a circular, que sos psicólogo deportivo y te llegan al consultorio, es lo que decía antes, ¿no? No vas a trabajar con cualquier deportista, porque por ahí no es tu especificidad, y ahí está la derivación. Y otra cosa que me parece muy importante volver a marcar acá, incluso cuando trabajamos en clubes, en instituciones, no dejamos de supervisar, y no dejamos de supervisar con psicólogos deportivos, ¿no? Con alguien que haya tenido la mayor experiencia posible en
en esto, ¿no? Entonces, bueno, que nos van a poder orientar, bueno, cuál es el plan de trabajo, cuántas horas, de qué manera, el club te dio ropa, no te dio ropa, no tenés espacio propio, no tenés espacio propio, hay un montón de cuestiones a leer que hacen al análisis institucional y a lo que va a ser el plan de trabajo en principio o posterior, también se va a ir modificando, pero son todas cuestiones que se tienen que supervisar también, no dejamos de supervisar por más que no sea en la clínica o no sea psicólogo clínico en el consultorio, supervisamos de la misma manera y a veces hasta me ha seguido, porque pasa de que los clubes tienen estos emergentes constantes, ¿no? Que por ahí supervisaste esta semana y surgió algo nuevo, pasó algo el fin de semana, o uno, no sé, como contaba el compañero, lo que pasó en Cambaceres o lo que pasó en las juveniles de Boca hace 3 días, y por ahí, bueno, sí, lo abordás, lo trabajás, pero también lo vas a tener que supervisar, porque el vínculo incluso es distinto, uno pasa mucho tiempo en el club, ¿no? Entonces, se trabaja en el análisis personal y se trabaja en la supervisión, mucho. Si no hay ninguna pregunta más, había una en el chat de Zoom que dice, quisiera saber desde qué enfoque trabajan, bueno, creo que lo respondimos hace un rato, podemos repetirlo, principalmente, no, principalmente, como habíamos dicho, en el caso de Orne, Jazz y mío, y creo que del resto de los compañeros de la subcomisión, venimos de una formación más psicoanalítica. Es también el caso de la formación que varios de nosotros estamos teniendo en ABDA, si bien se utilizan técnicas proyectivas, psicométricas, que, bueno, algunas vienen de otras especialidades, pero Hablan bueno. de una fusión entre lo psicoanalítico y lo cognitivo-conductual, aunque a algunos les cueste creerlo, pero bueno, Sí. es posible. Las intervenciones son más conductuales, Pero la ley no tiene su lectura más psicoanalítica. tiene su marco teórico. Quizás Es muy personal. sí. Por ahí no, nos metemos en algo complejo en términos, a mí, digamos, no me gusta hablar tanto de fusión o mix, me gusta más un término de una autora que en la UNLP, en la carrera de la UNLP vemos mucho en varias materias, que muchos conocerán, Ana María Fernández, que habla de un concepto de caja de herramientas. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno aplicarlo también en esta especialidad, ¿no? De que cada una en su especialidad, en el deporte en el que trabaje, en la disciplina en la que trabaje, y con la formación que cada uno trae, bueno, va armando su propia caja de herramientas, ¿no? Con eso estaremos respondiendo. Sí, la referencia a la que estaba mencionando y este trabajo cultural y psicológico y comunicación. Tienen el mismo recorrido que yo, pero caras conocidas, que serán mismos de grado, tenemos la misma orientación, digamos. Parece muy difícil trabajar, fijarse en otro enfoque. Esto relaciona también al pasado, de experiencia o de conocer en algunas instituciones. Hay una bajada de línea más específica en cuanto al cognitivo, digamos. Entiendo yo el conocimiento cognitivo, entiendo que a veces se mete más en un peso más agarrado de las neurociencias, utilizar el rendimiento, el trabajo como puede trabajar el psicólogo, y cómo trabajar nosotros para la comunicación, si nos falta un bagaje muy grande para eso, o si podemos adquirir herramientas para convivir más con esa orientación. En la formación de posgrado tenemos algunas herramientas de la neurociencia y después, bueno, hay también esto que te decía ahora, por ejemplo, hay un curso breve que da Sandra Rossi, que es la deportóloga de River, que es en ABDA, que es para profesionales de la salud mental y de la educación física en neurociencias. Trabajamos mucho también con las neurociencias, ¿no? Claro. Logoterapia, claro, sí, o TCT, sí, o sea, no es solo, lo que pasa que bueno, que por ahí a quienes salimos de la UNLP o de facultades que por ahí tienen una orientación más psicoanalítica, y bueno, caemos de alguna manera o elegimos ABDA,
porque bueno, también, o sea, tiene como un poco esa orientación, pero que sea la orientación más a la que por ahí estamos acostumbrados no quiere decir de que no trabajemos. Yo trabajo, por ejemplo, un montón de ejercicios de neurociencias y la formación no deja de ser la de ABDA y no dejo de tener la formación psicoanalítica y en el consultorio trabajar del psicoanálisis, ¿no? Y los claro, es que eso, por eso me encantó, no lo había pensado, pero este concepto de la caja de herramientas de Ana María Fernández me parece bárbaro para pensarlo. Y uso un montón las neurociencias, pero uso las neurociencias con mi formación de base de psicóloga, ¿no? Y en salud mental, ¿no? Como también está bueno Sandra Rossi que la usa como médica y tiene su formación de medicina. El problema es cuando las neurociencias las usan sin formación de base, ¿no? Que eso es lo que está pasando en muchos clubes. Entonces, bueno, me parece que está bueno esto tener en cuenta, ¿no? Que necesitamos una formación de base, una carrera de grado y después cada uno va viendo, por eso decíamos, nosotros les presentamos todas las posibilidades de formación, la diplomatura de la UBA, la certificación de la FURCAP, la ABDA, ahora también está a punto de hacer, que me llegó hace poco, la diplomatura de Sandra Álvarez, que es la psicóloga de Boca, de la primera edición femenina y masculina, también da una diplomatura en neurociencias, es psicóloga especializada en neurociencias, esa es de la UAI. Bueno, nosotros cuando se nos acercan y nos preguntan dónde formarse, les damos todo el abanico. Cada uno va a elegir, ¿no? Que puede, que tiene a su alcance, algunos dan beca, media beca, bueno, eso está en cada uno y en cada una, cómo se va formando, y después está en cada uno qué herramientas de las que va adquiriendo se siente más cómodo, le sirve más en el caso, le sirve más en la institución, pero es un poco esto, es como, sí, es tan amplio como dijo el compañero hoy, ¿no? Yo, yo quería como para volver a darles un poco de lugar a los invitados, pues si no, viste, es como que, bueno, nos ponemos a debatir. Había una pregunta que me parece que está piola hacerlo, ¿no? Esto de, bueno, si tuvieran que darle como consejo o hablar con alguien, ¿no? Que esté pensando en, sea en su club, vos como coordinador o vos como técnico, vos como deportista, ¿no? Que estén diciendo, me gustaría trabajar con un psicólogo deportivo, me está picando ahí que quiero, me parece, consultaría, pero no sé, y está en la duda. ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué le podrían decir también desde la experiencia esto de bueno, alguien que está como queriendo empezar y todavía no dio ese paso, ¿no? Vos como coordinador por ahí convocaste para que creen un departamento de psicología o para que empiecen a trabajar un psicólogo. Bueno, alguien que está más o menos en la misma que ustedes estuvieron en algún momento. Yo un poco tomando una de las cosas que dije al comienzo, tomarlo como una parte más dentro de la formación de los deportistas. Así como buscamos la formación en la parte técnica, en la parte física, tomarlo como una parte mientras más temprano aparezca el deportista la figura de un psicólogo, me hace que le va a brindar más herramientas para ir trabajando sobre su carrera, si es un deporte amateur, un deporte profesional, en cualquiera de los ámbitos, digamos, que no dude en sumarlo a esa estructura de trabajo, porque va a brindar un montón de herramientas en las cuales los entrenadores, los preparadores físicos, quizá no estamos formados, y también como para ampliar y especificar cuestiones, ¿no? No ir tomando atribuciones que nuestro rol quizá no tiene, y que podemos contar con profesionales especializados que puedan darle a los deportistas, inclusive también a los entrenadores, para, bueno, de qué manera resolver tal o cual situación, esto que venimos hablando, todo el entrenador, cómo se vincula con la familia, cómo se vincula con los deportistas, cómo se vincula con los dirigentes, ¿sí? También eso puede ser una herramienta que uno puede tomar como entrenador, decir, bueno, a la hora de negociar un contrato, cómo me planto, qué digo, por qué cosas lucho, cómo pongo en palabras mis necesidades. Bueno, me parece que esto puede aparecer en una multiplicidad de funciones y que sin duda me parece una figura necesaria en todos los, digamos, dentro del club, un poco ahí cuando mencionaba la parte de la actividad física, lo iba pensando mientras lo mencionaba, y también como desde mi lugar como profe de educación física, de decirlo, bueno, también que esté el profe en un gimnasio, en un grupo de entrenamiento, en un equipo de running, o el deportista que está, me parece importante, decir, bueno, para trabajar sobre los objetivos, sobre las frustraciones, sobre la ansiedad, bueno, un montón de aspectos que no están estrictamente vinculados al deporte,
pero sí a la actividad física y que considero que es fundamental y necesario que esté. Bien, otra cosa que por ahí quería sumar a lo que dice Mauro, es confiar en el proceso del acompañamiento psicológico con el jugador, tanto como con el resto. Obviamente a mí me toca la parte del jugador. No podemos pretender siempre desde la primera sesión, primera junta, primera actividad grupal, que todo salga bien, ya me curé, ahora me llevo bien con mi compañero, todo. Obviamente es un proceso y tenemos que confiar en eso y darle la mano a ustedes como psicólogos, que son los que trabajan a cargo nuestro en ese espacio. Entonces por ahí también ustedes insistir con eso, porque por ahí a los primeros encuentros es como que uno tiene medio el miedo, entonces es confiar en eso y meterle pilas, que es por lo que nosotros les damos las gracias por trabajar con ustedes, y se nota. Sí, yo coincido 100% de lo que dice Ed. Me parece también que tiene que haber no sé quién dijo hoy, que tiene que haber un convencimiento de parte de los dirigentes, más que nada, ¿no? O sea, un cuerpo técnico que viene con un psicólogo deportivo y el siguiente no, y cambiamos la metodología, o sino que un convencimiento de parte de la institución que confíe en el trabajo y que a partir de eso optimice, ¿no? Mientras íbamos hablando también pensaba una anécdota, no, una charla de Bielsa, habla de lo que hace el ánimo en el deportista y pone como ejemplo cuando uno sopla la brasa del asado, y es un poco eso, sacar ese gris que tiene y juego, bueno, si un jugador sano de todo tipo de aspectos y bien entrenado, que es lo que nos corresponde a nosotros y a los profes y demás, creo que se complementa. Antes lo hacía, bueno, en el fútbol lo hacía una persona sola, de que hacíamos, ¿no? Se hacía lo que se podía. Claro, tomábamos decisiones, este lo veo medio asustado, afuera. Y bueno, ahora me parece que vamos para ese lado, todavía falta un montón, pero yo creo que él dice en equipos de trabajo, una mesa redonda donde todos podamos aportar y sin duda va a mejorar la calidad de todo. Por ahí para los 5. Por ahí para encontrar ¿cuáles son, o si alguna vez situaron algún factor controversial, algún fallido de parte de un profesional, un psicólogo, que haya sido disfuncional en el trabajo de se han encontrado alguna vez, alguna cuestión así, que puede situar? Sí, está el cholulo, que piensa que el equipo gana porque y ahí ya se desvirtúa todo. Es lo que dijimos, no hay que creerse ni que las derrotas ni que las victorias son a causa nuestra, o sea, no, nosotros somos colaboradores, pero bueno, hay, ¿no? Sí, que toma el rol protagónico, el que cree que va a venir a solucionar todos los problemas, lo técnico, lo físico, lo cosa, bueno, el que no entienda, o que entienda, mejor dicho, que tiene su rol y que forma parte de ese equipo de trabajo. Sí, pero bueno, eso, el ejemplo cabe para cualquiera de los roles, ¿no? De un equipo de trabajo. Eso me queda. Claro, cualquiera, donde el rol. Cada uno tiene su nivel, claro, Exactamente. si no, hace poquito justo me comentaban una anécdota sin dar club ni deportista ni más, que un deportista también es metido a un dinero, no sé qué, y el psicólogo de alguna manera como que claro, y la terminaron sacando. O sea, chao, o sea. Quería su parte. Claro, pero digo, bueno, Ese es un caso de disfuncionalidad. Sí, es fundamental el perfil bajo, ¿no? Y esto, por eso repito mucho, parece que estoy muy insistente con esto. No dejar de formarse ni de supervisar. Por más que vayamos ganando experiencia, por más que estemos en un club importante, por más que estemos en un club chico, como sea, nunca dejar de supervisar ni de formarse. Y siempre desde el posicionamiento ético y también teniendo en cuenta el secreto profesional, ¿no? Es un ambiente complejo el del deporte. Sí, perdón, que recuerdo ejemplos, ¿no? De lo que fui mientras hacía la pregunta y que no se transforme el psicólogo en un lleva y trae, porque hay cosas que quizás el jugador encuentre un espacio de confianza y intimidad. Con el psicólogo que yo no necesito saber como entrenador, ni tampoco quiero que el jugador sepa determinadas cosas de las que yo charlo con el psicólogo. Entonces, en eso
donde empieza a llamar, no, porque el entrenador quiere que vos hagas tal cosa, y no, me dijo que, y a mí no me interesaba, si, o sea, eh, si había una problemática que lo tenía preocupado, sí, pero no la especificidad. Y ahí aplicar una intervención como la que hicimos con él, a abrir el lugar de interrogación, a ver qué te parece, lo que hagamos por este lado, ¿no? Sí, o crear estos acuerdos. Bueno, che, esto habría que hablarlo. ¿Cómo te parece? ¿No? ¿Querés que yo esté? ¿Querés hablarlo solo con el entrenador? Lo vamos trabajando, a ver de qué manera, darle tiempo al proceso también. Y justamente esto, a nosotros, la mayoría de los que estamos acá somos psicólogos, psicólogas, y sabemos que a nosotros tampoco nos suma ni nos resta nada andar llevando el proceso. Entonces, ¿para qué vamos a llevar ¿no? a un espacio que no corresponde a algo que no corresponde espacio? O sea, por eso vuelvo a insistir con la ética, ¿no? Eso en tal caso está en quienes no son profesionales de la salud mental. ¿Qué pasa? Que hay muchos que no son profesionales de la salud mental y están en el deporte. Bueno, llevarán ellos, no sé, pero nosotros no, nosotros tenemos que tener bien clara la ética profesional, que por algo tenemos otra formación, tenemos el secreto profesional, tenemos una ley de ejercicio profesional, tenemos una matrícula que nos avala, eso. Claro, decía el código de ética, la ley de ejercicio profesional. Nosotros ahora estamos trabajando con un chico, por ejemplo, que con la psicóloga del club, y yo le decía, mirá, la parte nuestra es muy poco para aportarle, es muy talentoso, resuelve situaciones muy bien, pero es un chico que por ahí hace un gol y a los 2 minutos le mete una piña a un rival, de la nada. Digo, me parece que es más importante lo que pueda hacer vos que lo que puedo hacer yo con él. Estamos fallando ahí. Ella dice, bueno, yo voy a empezar a tener charlas con él y cada un tiempo me dice, ¿cómo lo ves? O sea, se entrevista con los dos, pero no me dice a mí en ningún momento que habla con él y que está trabajando con él. Y bueno, en este caso ahí se ve la importancia, digo, ella tiene un rol mucho más importante que el mío en este momento. El chico el talento lo tiene, se ha desarrollado, todo el mundo lo ve como un potencial jugador para primera, pero bueno, está fallando en estos aspectos. Y se están cargando ella. Ahí está el tema de los roles. Claro, sí. Bueno, después hay una pregunta en el chat sobre algún ejemplo de neurociencia. ¿Sí? Disculpa, yo me voy a retirar, disculpa, tengo partido. Sí, ya vamos agradezco a todos. Sí, les vamos pasando un QR para que vayan escaneando y puedan completar sus datos en un formulario para poder enviarles información sobre capacitaciones, sobre charlas que hacemos nosotros, bueno, tener sus datos, saber más o menos qué los trajo a esta charla, bueno, un poco eso. Y la última que hay como facilidad para completar seguro tiene una demanda, la conferencia, lo que digamos, así que... bueno, por ejemplo, yo utilizo mucho en relación a las neurociencias para trabajar la concentración. Hay varias aplicaciones, por ejemplo, el Focus, ¿no? Son aplicaciones del celular que se bajan, vos ves, tenés una evaluación con un deportista en el que le da baja la concentración, o incluso por ahí no haces la evaluación con técnicas, pero ya lo ves viendo en cancha, lo vas observando, por ahí el técnico o el profe te dijo algo de eso, él viene más o menos con la misma demanda, y bueno, por ahí es una aplicación que se usa mucho en el deporte, está la de ponerle el Focus, que es una aplicación que son 5 minutos por día y vas trabajando lo que tiene que ver con la concentración. Después de autoconfianza, por ejemplo, se utiliza mucho todo lo que tiene que ver con la plasticidad o neuroplasticidad neuronal, y no sé, hay ejercicios como de, por ejemplo, traer al presente, no sé, vivencias de su mejor versión deportiva, ¿no? Por ejemplo. Entonces son ejercicios que por escrito se van haciendo, y lo que hace a nivel neuronal es como conectar con esas vivencias en las cuales la persona consideró o considera que fue su mejor rendimiento, ¿no? Y genera autoconfianza, por ejemplo. Eso está bien explicado en todo lo que tiene que ver con los libros de ejercicio para trabajar determinadas variables, pero bueno, yo de esos uso un montón. Si bien hay ejercicios como establecidos, yo lo que voy haciendo es los voy adaptando de acuerdo a cada deportista. No es que los ejercicios los tomo tal cual están, sino que los voy adaptando en contexto. Creo que eso lo hemos charlado con Nico y con Jazz alguna vez, ellos hacen lo mismo. Mariano también contaba lo mismo. Ejercicios como base hay un montón, y después uno también los va adaptando, o sea, sí tiene en cuenta la teoría. Bueno, sí, hay plasticidad neuronal, no sabemos, bueno, a repetición se van y se traen y se hacen conscientes, o vuelven al presente algunas vivencias que ya sucedieron. Bueno, eso lo trabajamos.
o sea, si utilizamos herramientas de las neurociencias porque es parte de lo que hace a mejorar algunas variables deportivas. No sé si contesté la pregunta, pero bueno. Sí, ahí la voy a escribir acá por lo menos. Podemos recomendar el libro Entrenamiento Mental de César Palmieri, por ejemplo. Es un libro que está muy bueno. Lo que digo, bueno, no siempre estaba bueno por ahí utilizar los ejercicios, pero adaptándolos de acuerdo al deportista, la situación, al deporte. César Palmieri es de fútbol principalmente, entonces bueno, siempre las vas adaptando de acuerdo al deporte en el que estés trabajando y al deportista con el que estás laburando. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, hay alguna pregunta más en el chat, y si no vamos a ir liberando sobre todo a los testimonios que se clavaron 2 horitas acá en el medio de todos nosotros, así, ¿viste? No son psicólogos, así que... sí. Bueno, yo me presento, soy Nati, soy secretaria general del colegio y bueno, quería agradecerles esta propuesta, también lo que están trabajando en la subcomisión, porque bueno, los campos de la psicología se van ampliando y la verdad que proporcionar este espacio en el colegio me enorgullece, así que les agradezco un montón y también a todos los que vinieron, a los que se conectaron por Zoom. Porque bueno, hay mucho para aprender, mucho para formarnos, así que súper agradecida. Muchísimas gracias a todos y un aplauso les damos. Felicitamos y también al colegio por darnos este lugar. Cuando nosotros presentamos el proyecto, no nos imaginábamos que se iba a tratar y que se iba a probar con unidad y que todos iban a estar como motivados y con ganas de que se haga este espacio, que surja este espacio. Así que también queremos agradecer a las autoridades del colegio por darnos este espacio y por aprobar la subcomisión, porque la verdad que después estuve hablando con un montón de colegas y es la primera que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces, incluso colegas con los que estoy en contacto están presentando en sus colegios o en sus distritos proyectos para crear algo similar. Entonces, creo que esto no podría haber sido de esta forma si no hubiera sido que tenemos un colegio que enseguida nos abrió las puertas y nos dijo, bueno, dale, vamos, ¿no? Entonces, también agradecer al colegio y a las autoridades que se dieron ese lugar. El agradecimiento a nuestro equipo. Muchísimas gracias a todos. Hay una última pregunta que... No, es simplemente igual. Viernes, sábado, quería preguntar si las reuniones que se hagan por Zoom va a quedar en el lugar subido para poder tener acceso. Lo que va a quedar subido en principio van a ser este tipo de encuentros. Después, los viernes, segundos y cuartos viernes de cada mes, nosotros tenemos reuniones de la subcomisión a la cual están invitados todos y todas colegas. Pero si te referís a este tipo de encuentros, van a quedar grabados y subidos. Sí, los vamos a subir, por ahí los próximos directamente los hacemos en vivo por YouTube. ¿La comisión es mixta o solamente presencial? Solo presencial por ahora. Al menos las reuniones que tenemos cada 2 semanas. Estos espacios van a seguir siendo mixtos. Así que podés seguir, si no seguís, a las redes del colegio, tanto en YouTube como en Instagram. Se van subiendo los encuentros. Antes de que se termine al grupo, claro, de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. Por ahí se puede sumar por Zoom bien a la reunión. Previo contacto con ustedes, porque está todo a disposición. Antes de que se sigan levantando, cuando pasen por el pasillo hay medialunas y cafeterías que abajo, pues si no, no vamos a llevar las medialunas a nuestra casa y no va mucho con el deporte, el comerse todos en la medialuna. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Pero bueno, es interesante. Sí, chicos, muchísimas gracias.